En noviembre de 1928, Herbert Hoover fue elegido presidente de los Estados Unidos. Esta elección tuvo lugar durante uno de los rallies más asombrosos del mercado de valores en la historia de Estados Unidos, después de una década completa de un ascenso vertiginoso del mercado de valores, y que condujo a uno de los mercados más caros de la historia. Esta euforia continuó durante unos meses más después de las elecciones, pero finalmente colisionó con el Martes Negro, y posteriormente la Gran Depresión llevó a caídas del mercado de valores durante prácticamente una década completa. Avancemos rápidamente hasta noviembre de 1974. El presidente Nixon fue elegido justo antes de que el SP500 alcanzara un pico que no se volvería a alcanzar durante los siguientes 8 años. Vamos a progresar hasta noviembre de 2000. El presidente Bush fue elegido esta vez coincidiendo casi con el pico exacto de la burbuja de las .com, una vez más poniendo fin a una racha de 10 años de subida de la bolsa y seguida por una racha de 10 años de caídas. Estos 3 años, 1928, 1972 y 2000, marcaron puntos de inflexión absolutamente críticos para los mercados financieros, poniendo fin a periodos prolongados de bonanza y marcando el comienzo de caídas muy dolorosas. Y los 3 puntos de inflexión estuvieron acompañados por importantes elecciones en los Estados Unidos. Por supuesto, hay muchos otros ejemplos de elecciones que no condujeron a este tipo de caídas del mercado o recesiones extremas, pero de cara a las elecciones de 2024, el mercado de valores ha estado experimentando uno de los rallies más fuertes de la historia, con el crecimiento económico en el centro del debate, porque a pesar de un mercado de valores extremadamente fuerte, la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos no están muy contentos con la situación actual de la economía. El sentimiento del consumidor en los Estados Unidos está en uno de los niveles más bajos desde la gran crisis financiera. Esta es una encuesta realizada por la Universidad de Michigan que mide el sentimiento ciudadano acerca del futuro de la economía desde la década de 1950. Y todos los momentos en los que el sentimiento del consumidor se situó en niveles similares a los de hoy han estado asociados con recesiones económicas en los Estados Unidos, como lo indican estas barras grises. El sentimiento de los consumidores se mantiene en estos bajos niveles desde 2020, así que básicamente durante todo el intervalo de la administración saliente. Quizás esta es una de las razones clave por las que Trump pudo auparse a la presidencia, ya que muchas de sus promesas políticas se centraron en un crecimiento económico más fuerte. De hecho, como discutimos en el último vídeo, el mercado de valores de Estados Unidos ha reaccionado muy favorablemente a la noticia de la victoria de Trump. La promesa de más recortes fiscales para las empresas y la desregularización legislativa están aumentando el optimismo de los inversores. Tuvimos un tipo de optimismo muy similar antes de las elecciones de 1928, 1972 y 2000. A decir verdad, tenemos bastantes parecidos razonables entre dichos episodios y hoy. Por ejemplo, los tipos de interés en los Estados Unidos en esos 3 episodios estaban en una coyuntura muy similar a la de hoy. En los 4 casos, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, subió el tipo de interés de corto plazo hasta aproximadamente el 5%. Y en los 4 casos, vemos que el tipo de interés dictado por la Reserva Federal superó a los tipos de interés a largo plazo de la economía. No sé si esto puede sonar un poco complicado a bote pronto, pero probablemente ya nos habrán oído mencionar la inversión de la curva de tipos con anterioridad. Y la inversión se produce exactamente cuando esta línea está por encima de esta otra. Como pueden ver en este gráfico, no ocurre muy a menudo, pero cuando sucede, tiene enormes implicaciones sobre el futuro de la economía, ya que suele ir seguida por una recesión económica. En particular, en los 3 episodios mencionados, las semillas de una recesión se habían sembrado en realidad mucho antes de los resultados de las elecciones, con lo que el presidente electo no pudo hacer demasiado para salvar la economía. Incluso el propio Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que la economía de Estados Unidos podría entrar en otra gran depresión si él no fuese presidente. Su principal argumento es que sus políticas económicas son más favorables para la economía. Medidas como las rebajas de impuestos y la desregularización pueden, en efecto, estimular el crecimiento económico. Pero ¿pueden las políticas de Trump evitar realmente una gran recesión económica? Pues bien, retrocedamos hasta las elecciones de Estados Unidos que se celebraron justo antes de la Gran Depresión,
en noviembre de 1928. Aquí mismo, Herbert Hoover aprobó la Ley de Rentas de 1928, que incidía en la reducción de impuestos. Herbert Hoover también era un republicano pro negocios y pro crecimiento del sector privado. Aunque se trate probablemente de una simplificación excesiva de las cosas, si hablamos del espectro político, podemos decir que Herbert Hoover era más semejante a Trump que a Kamala Harris, y en consecuencia, el mercado de valores se disparó de cara a las elecciones entusiasmado con las rebajas de impuestos y la desregulación, y se mantuvo alcista durante casi otro año después. Pero no pudo evitar el desplome más dramático de las bolsas en la historia. Lo mismo se puede decir de George Bush en noviembre de 2000 y de Nixon en 1972. Ambos promulgaron la reducción de impuestos y una economía de libre mercado, pero ninguno pudo evitar que la recesión acaeciera poco después. Luego, en conclusión, en el enorme conjunto de circunstancias, los presidentes no pueden hacer demasiado para cambiar el curso del ciclo económico ni de los mercados financieros. Sus políticas pueden, a lo sumo, prolongar o acortar los booms económicos o las recesiones con políticas más o menos favorables, pero no pueden evitar que ocurra una recesión. En consecuencia, ¿es la victoria presidencial de Trump en 2024 un indicador de vender con la noticia como en las otras elecciones importantes del pasado en los Estados Unidos? Pues bien, como acabamos de ver, en 1928 el mercado de valores era optimista de cara a las elecciones y las acciones continuaron subiendo durante otro año después de las elecciones. En 1972 el mercado de valores continuó subiendo durante otros 3 meses antes de alcanzar su punto máximo. Las acciones hoy día se encuentran en un entorno de mercado ideal para seguir subiendo. El crecimiento económico está siendo positivo, la inflación ha continuado a la baja y el Banco Central de Estados Unidos viene reduciendo los tipos de interés. Solo hemos tenido este tipo concreto de entorno unas cuantas veces a lo largo de la historia, todos ellos destacados aquí. Parece probable que el contexto actual pueda durar unos meses más. Si observamos de cerca el gráfico técnico del SP500 hoy día, vemos que el índice está intentando romper por encima de una línea de resistencia clave. Si esta ruptura se mantiene, se abre la puerta a un movimiento hacia los 6.500 puntos de aquí a finales de año. Nos hemos aprovechado de la reciente corrección para incrementar nuestras posiciones en acciones y criptomonedas que estaban cotizando con descuento hace solo un par de semanas antes de las elecciones. Puede acceder a todas nuestras operaciones, alertas de compra y venta y a toda la estrategia que mantenemos en el mercado de valores, criptomonedas y materias primas registrándose en nuestro sitio web a través del enlace de la descripción del vídeo.